Vamos a dar inicio. Muy buenos días para todos y todas. Les damos la bienvenida a nuestra semana número 7, en esta ocasión con nuestro compañero tutor Miguel Mesa. Profe Miguel, tienes la palabra. Buenos días para todos compañeros y compañeras que se encuentran conectados en el día de hoy. Es grato tenerlos nuevamente en esta séptima jornada de trabajo del Diplomado Régimen Laboral del Magisterio, Derechos y Deberes. Un saludo especial a la ejecutiva y directora de escuela, la compañera Isabel Olaya Cuero, al doctor Sócrates Pérez, quien nuevamente nos acompañará como conferencista en la mañana de hoy, al delegado o delegada de la Universidad Pedagógica Nacional, a Karen, quien desde lo tecnológico hace posible este encuentro todos los sábados, a todos los miembros del equipo de Escuela Nacional Sindical, Ana María, Usaida, Loralba, Sandra, Homero, Julio, Jorge, Diógenes, Gustavo y Jairo, a nuestro coordinador nacional de escuela, al compañero Vicente Brian Rivas, a los maestros y maestras que cursan el diplomado y se encuentran conectados en la mañana de hoy. Este tema, al igual que los anteriores, es muy importante y complementará lo abordado en la quinta semana. Continuaremos profundizando en la temática del régimen laboral de nuestro sindicato. Continuaremos en el día de hoy abordando el tema de la jornada laboral, la jornada escolar y la jornada única. Desde la federación se busca profundizar en estos temas y a partir de un análisis tranquilo de la normatividad, sosegado, precisar sobre ella y de esta manera llenarnos de argumentos para, junto con nuestros compañeros directivos docentes, podamos defender nuestros derechos y cada día dignificar más nuestra profesión. Sin más preámbulos, pues demos la palabra a la compañera Isabel Olaya Cuero, nuestra ejecutiva, para que nos dé el saludo de todos los sábados. Compañera Isabel. Ya, muchas gracias, compañero Miguel. Un saludo a Gracias, todos y compañera. todas. ¿Me escuchan? Sí. Un saludo a todos y todas, darle la bienvenida a nuestra séptima semana con un eje muy importante y que es la continuidad de la semana número 5 sobre ese eje laboral. Igualmente a los compañeros de la Universidad Pedagógica, agradecerles siempre por el acompañamiento. La temática de hoy, dirigida por el compañero Sócrates, es proporcionar unas claridades, analizar con profundidad las implicaciones y los desafíos asociados con la temática mención, como es la jornada laboral, la jornada escolar, la jornada única, las funciones de los maestros y maestras, que trae al interior de las instituciones educativas muchas complicaciones, muchas veces por desconocimiento, otras veces por aplicación de las normas erróneamente, y entonces es importante aquí dar esas claridades, que ustedes, compañeros y compañeras, vayan a sus regiones, estén en sus instituciones educativas y nos colaboren, nos coayuden para que los compañeros de las instituciones tengan claridad sobre toda esta situación. Es importante en el contexto educativo resaltar esa importancia de comprender y proteger los derechos laborales de los docentes, la relevancia de promover ese trabajo en un espacio justo, en un espacio equitativo, en un espacio donde la convivencia de verdad sea como nosotros nos la merecemos, que eso va a redundar en beneficio de nuestros estudiantes y de toda la comunidad, porque no puede ser un bienestar individual para un solo maestro, sino que tiene que ser un bienestar colectivo. Entonces, el objetivo de esta séptima semana es de fortalecer la defensa de los derechos laborales de los maestros y maestras. Una semana muy importante. Hagan las preguntas que ustedes tengan, compañeros. Hay mucha desinformación. Tenemos que apropiarnos de eso que nos puede salvaguardar para tener esos espacios dignos en las instituciones educativas.
Igualmente, compañero, decirle que FECODE no se cansa de seguir exigiendo el cumplimiento de los acuerdos. Han habido demoras en algunos acuerdos. Lo hemos rechazado, estamos haciendo la exigencia. Aquí continuamos, pues, a ver la próxima semana que vamos a tener una reunión en nuestra organización sindical donde va a estar el ministerio, a ver si nos llevan una respuesta positiva a lo que ustedes están esperando, en lo que tiene que ver con la venta del PIN, la presentación de las pruebas, o sea, todo lo concerniente al ascenso, los compañeros del curso de los 8.000, la situación de todos esos 50 puntos que llegamos a acuerdo y que hoy muchos no se han visto consolidados. Nosotros, a pesar que estamos con el gobierno nacional, que hemos exigido siempre en las calles un gobierno alternativo, no perdemos nuestra independencia y siempre le hemos dicho al Ministerio de Educación que cumpla con lo pactado con el gobierno. Hoy tenemos dificultades en las regiones por el problema de las relaciones técnicas. Hoy tenemos problemas porque en los gobiernos enemigos del gobierno del cambio, la arremetida contra las organizaciones sindicales y contra los maestros y maestras ha sido garrafal. Entonces los llamo, compañeros, a esa unidad y a esa convocatoria que hacen nuestras filiales a participar para seguir defendiendo la educación pública financiada por el Estado, a seguir defendiendo nuestros derechos. Entonces, compañeros y compañeras, yo aplaudo de verdad esta semana por todos los inconvenientes que tienen los maestros que los llevan por cualquier situación. Cuando el maestro reclama, los llevan a proceso disciplinario sin hacer muchas veces el debido proceso. Hoy, le están diciendo a algunos maestros, y quiero que aclare el compañero Sócrates esto aquí, que tienen que trabajar de 11 de la mañana de primaria a 6:30 de la tarde, porque la jornada laboral es una cosa y la jornada escolar es otra, y entonces por eso les están aumentando una hora más de trabajo. Y los compañeros, muchos en algunos, especialmente en el Valle, no son capaces de defender esos derechos. Eso hay que aclararlo. Aquí hay rectores que son nuestros compañeros, son nuestros maestros afiliados a FECODE, para que ellos también nos colaboren con usted en esta situación que está trayendo un clima muy difícil, muy complicado en las instituciones educativas. Compañeros y compañeras, entonces éxitos en esta jornada, un abrazo para ustedes y los dejo porque estoy en otro evento de FECODE, en la radio de FECODE. Bueno, que esté muy bien. Gracias, compañera Isabel, por sus sabias palabras, por esas reflexiones tan importantes que nos hace y la invitación pues a defender nuestros derechos. Voy a tomarme el atrevimiento aquí de leer un pensamiento del poeta José Martí de Cuba, que dice: el mejor modo de defender nuestros derechos es conocerlos bien. Así se tiene fe y fuerza. Toda nación será infeliz en tanto que no eduque a todos sus hijos. Un pueblo de hombres educados será siempre un pueblo de hombres libres. Entonces, compañeros, a seguir defendiendo esa libertad a través de la educación. A continuación tendremos la conferencia central, que tendrá un tiempo de 40 minutos. Seguidamente vendrá un espacio de alrededor de 10 minutos donde algunos compañeros tendrán participación con voz. Además, las compañeras Ana María y Luzaida pues harán el sorteo y harán las preguntas pertinentes. Nuestro invitado tendrá 20 minutos para poder responder de manera general estas preguntas que salgan de los interrogantes planteados por los compañeros. Terminado este momento, realizaremos la lectura de la unidad didáctica y los compromisos que trae esta semana. Más tarde, el compañero Vicente Bryan, director nacional de la escuela, nos realizará las conclusiones generales. Y por último, nuevamente, las compañeras Ana María y Luzaida pues realizarán algunos aportes y algunas reflexiones en cuanto a lo técnico que realizan todos los sábados. Continuaremos con la intervención del doctor Sócrates
no sin antes recordar parte de su hoja de vida, de su envidiada hoja de vida, envidia de la buena, doctor. El doctor Sócrates Pérez es licenciado en química, abogado titulado, especialista en derecho administrativo, especialista en justicia transicional, candidato a doctor en derecho, posee un diplomado en contratación estatal y otro en derecho mobiliario, asesor jurídico de ADIDA, miembro del equipo jurídico de FECODE, asesor del Ministerio del Interior, y pues imagínense qué hoja de vida tan deslumbrante. Doctor, doctor Sócrates, si se encuentra en sala, pues los micrófonos son suyos para que haga uso de la palabra. Tendrá 40 minutos para realizar su intervención y pues sin más preámbulos, doctor, pues el micrófono es suyo. Bueno, un saludo especial. ¿Me escuchan perfectamente, cierto? Sí, doctor. Ok, un saludo especial a ustedes, a Isabel, a usted, mi profe, a Luz y a todos aquellos que de pronto en esta mañana sacan un espacio para que compartamos. Hoy vamos a desaprender, es el primer principio, para aprender. Creo que existe la gran posibilidad de poder hablar con mucha claridad en los temas a tratar, toda vez que pasé por todos los espacios del claustro educativo, de docente de aula, hasta haber llegado a ser secretario de Educación Municipal, asesor del ministerio. Entonces creo que podemos hablar con mucha facilidad algunos temas. Pero yo quiero, sin alterarle el orden del día a ustedes, generar una dinámica de cómo trabajar este espacio corto, porque son muchos temas, pero el tiempo es corto, muy limitado, y seguramente no habrá espacio para profundizar mucho más. Yo quisiera, profe, si me lo permite, quisiera más algo muy pedagógico. Yo quizás voy a decir algunos artículos y si podemos proyectarlo desde allá o me lo pueden leer, lo podemos hacer para que los maestros que están en esta capacitación puedan captarlo de mejor manera. No sé si estén de acuerdo. Sí, señor, sí, profe, hágale, profe. Ok. De Entonces, acuerdo. le solicito, por favor, que se me ubique en el artículo 111.2 de la ley 715. Vamos a leer, vamos a arrancar desde allí para que entendamos esta génesis, para poder hablar de jornada escolar y jornada laboral, jornada única, y también les voy a tocar una parte del decreto 1345 del 2023, para que entendamos esto. Bueno, entonces, mientras el profe se ubica, vamos a hacer lo siguiente. Resulta que los maestros vinculados, bien sea en provisionalidad o de carrera definitiva bajo el régimen 1278, encontramos unas particularidades, y esta particularidad es que le da génesis o le da nacimiento al decreto 1850, que está estipulado el tema de jornada laboral que tanto daño, tantos bemoles ha causado, ¿cierto? Ese artículo que le estoy designando que leamos fue que el Congreso de la República del entonces le firmó unas facultades al señor presidente de la República. ¿Para qué? Para que expidiera el nuevo estatuto docente, o sea, que se fueran a vincular a partir de, y que los maestros del 2277 del 79 tendrían, en caso de ingresar, pues, o acogerse a los salarios que serían muy onerosos, pudieran hacerlo de manera voluntaria. Pero amén de ello, esto trae una serie de situaciones que son aplicables, se las están aplicando a los maestros del 2277 y los maestros del 1278, que no debería ser así. Y para ello, entonces, cuando se firman o se le dan facultades al Ejecutivo para que cumpla funciones transitorias del Legislativo, entonces se tiene que limitar. ¿Cómo así que limitar? Limitar es dar un tiempo, y el tiempo es de 6 meses. ¿Para qué? Para que el presidente de la República en esos 6 meses pueda expedir normas concernientes a lo que le están autorizando. Pero también limitan el tema. ¿Y cuál es el tema? Expedir ese decreto con función de ley que generaría algunas particularidades para el ingreso a la carrera docente a partir de la fecha. Sin embargo,
El presidente de la República del entonces, en ese articulado, lo que hizo fue, además de las facultades que le dieron, tocó unos temas como el caso de las vacaciones y como el caso de las incompatibilidades, que no era competencia de él, sin embargo las tocó en ese decreto ley 1278. Ojo, un decreto con función de ley se va a reglamentar a través de un decreto. ¿Y cuál fue el decreto que expidieron? Mire, el decreto ley 1278 es de julio y el decreto 1850 es de agosto. O sea, seguidito, porque ellos sabían qué estaban haciendo allí y que nosotros no conocíamos de lo que ellos estaban haciendo. Entonces nos fueron enlodando una circunstancia, una cantidad de cosas que hoy tenemos una serie de dificultades a tal punto que muchos directivos docentes se extralimitan en sus funciones, esgrimiendo algunos conceptos que no tienen nada que ver, que podrían inclusive verse en procesos disciplinarios, penales y quizás en reparaciones directas, porque esas decisiones que se toman pueden causar ese tipo de situaciones. Entonces, el profe, no sé si me pueda leer el 111.2, donde habla por cuántos meses le dieron, y hay una listica ahí que son 7 los ítems en el cual el señor presidente iba a tener en cuenta y qué hizo ese señor. Si la tienen, por favor, te escucho. Un momentico que el internet lo tengo lento. No sé si Vale, Luz tiene perfecto. más internet. Aquí está cargando y Entonces, nada que quiere cargar. bueno, vamos adelantando. Cuando yo los tenga, me dicen para que no perdamos de pronto nos pase el tiempo en ese sentido. Entonces, ¿qué quería decir? El presidente de la República allí lo que hizo fue tocar en el artículo 61 el tema de las vacaciones. Los maestros anteriormente, aquí me pueden corroborar muchos, tenían 12 semanas de vacaciones. 12 semanas de vacaciones. Hoy le aplican 7 semanas, que es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución, declaró el artículo 61 inexequible. ¿Qué significa inexequible? Que el articulado sigue apareciendo allí, pero no se puede aplicar ni personas naturales ni jurídicas. Y no están aplicando ese artículo 61 del 1278, que en el 1860 se encuentra en el artículo 14. O sea, cortar y pegar. Pero también fue remitido al 1075 del 2015. Vea, compañeros, aquí estamos. Que vamos a leer lo que dice aquí para que entendamos de lo que le estoy hablando. Al presidente de la República le dijeron, tiene 6 meses, le damos 6 meses de facultades para que expidan el estatuto, ¿cierto? Pero ¿qué va a contemplar ese estatuto? Primero, mejor salario de ingresos a la carrera docente, requisitos de ingreso, escala salarial única nacional y grados de escalafón, incentivo de mejoras, mecanismo de evaluación y capacitación. Suba que faltan 2, por favor, Zaida, o quien esté proyectando. Y el sexto sería oportunidades de mejoramiento académico y profesionales de los docentes, porque teníamos un rezago de que los maestros, el salario no era competente al orden profesional de otras carreras profesionales. Y le dice aquí, la asimilación de los docentes del 2277 del 79 es una asimilación voluntaria. O sea, ¿qué implica? Que lo efectivo que traía o que traiga el decreto ley 278, aparentemente, para los maestros del 2277 sería voluntario. Para los maestros del 1278 sí se regiría en ese aspecto, siempre y cuando el señor presidente de la República no se hubiese salido del marco de lo que le contemplaron. Al señor en las facultades no le dijeron que tocara prestaciones sociales del magisterio, que hablara de incompatibilidad, porque eso es netamente del Congreso, sino que dijeron de esto. ¿Por qué se limitan las facultades? Porque si el presidente de la República, en ese lapso de tiempo de 6 meses, toca un tema totalmente distinto, entonces excedió las facultades y no nace a la vida jurídica, ¿cierto? Y también se limita el tiempo porque si el señor presidente, después de ese tiempo,
expresa o pide un decreto, tampoco tendría facultades. Entonces, vayan anotando esto para que con posterioridad ustedes puedan registrar o con un margen de espacio mucho mayor puedan corroborar lo que yo les comparto a ustedes hoy. De allí se desatan una cantidad de situaciones porque este decreto ley, el 1278, se debe regular mediante ¿qué? Mediante un decreto. ¿Cuál fue el decreto que expidieron? Decreto 1850 del año 2002, donde regula el tema de la jornada laboral, jornada escolar y entre otras cosas que ha traído un montón de memorias impresionante, impresionante. A tal punto de que muchos han demandado el tema de la irregularidad de ello, pero considero que sí, el decreto ley 1278, perdón, el decreto 1860, nace como con ese propósito y se declara inexequible algunos articulados, no debería estar en ello. Debería pedirse la inaplicabilidad del mismo, porque coloquialmente les voy a decir, si la mamá no ha nacido, pues no nace el hijo. O sea, todo lo que se desprende de allí es irregular. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Los maestros del 2277, aquí me van a ayudar, compañeros, por favor, tenían 12 semanas de vacaciones, que está explícitamente en el decreto 174 de 82. Y decía, el periodo se divide, el año se divide en dos periodos, pero también teníamos calendario A y calendario B. En el calendario A se entraba el primer lunes del mes de febrero, ¿cierto? Y el calendario B, el primer lunes del mes de septiembre. Vamos a ver cómo se desarrollaba esa circunstancia. Esas situaciones se desarrollaban porque teníamos dos periodos, uno que constaba de 18 semanas. Esas 18 semanas, ¿qué traía allí? Se incluía una semana de Semana Santa y las demás, o sea, 17 semanas, eran en consecuencia el desarrollo de las actividades curriculares, lógicamente el ejercicio de la labor docente. Imagínense ustedes, no sé si en todos los departamentos tienen que pagar los 3 días de Semana Santa. ¿Y por qué? Si está hablando de una semana. Entonces, si yo pago 3 días de Semana Santa, pues no tengo una semana. Y aquí no hay alteración de ninguna manera de la permanencia de los niños, niñas y adolescentes al interior de la institución. Ese decreto 1850 fue que inició a hablar ya de 40 semanas, que no eran de 40 semanas, ¿cierto? Saldrían los maestros a la par con los estudiantes, entraban a la par con los estudiantes. Y dice, en el receso del primer periodo tendrían 4 semanas de vacaciones, en las cuales podrían ser utilizadas por los docentes para capacitaciones y demás. Un segundo periodo constaría de 20 semanas de vacaciones, de 20 semanas, en las cuales la penúltima semana se utilizaría para el tema de matrícula, el tema de mirar, bueno, de organizar todo ese tema a nivel de la institución. Y la última semana de ello se tendría que hacer la evaluación institucional, donde cuente con la participación de toda la comunidad educativa. Entonces, si yo quiero garantizar la participación de la comunidad educativa, entiéndase ella como estudiantes, docentes, padres de familia y demás, entonces tendríamos que tenerlo. Pero esa evaluación institucional nunca se hace. Efectivo, entonces, tendríamos nosotros de desarrollo de clases, las actividades en el segundo periodo, sería entonces 18 semanas. Si sumamos 18 semanas más las 17 del primer periodo, daría un total de 35 semanas, que sería lo legal, ¿cierto? Sería lo que estaría estipulado allí. ¿Por qué, compañeros? Porque las semanas, las vacaciones, fueron tocadas en la ley 91 del 89 y el señor presidente de la República del entonces no le dieron facultades para eso. Por eso la Corte lo declaró inasequible, este artículo 61 del 278, a través de la sentencia 1157 del año 2008. Y la siguen aplicando, imagínense. Entonces, ¿qué hacían ellos? Bueno, listo. Dice ya, al final, los maestros tendrán 7 semanas de vacaciones. Al finalizar, ¿qué? El segundo periodo. Pero entonces nos están tomando 5 semanas porque están dando únicamente 7. Más 5 serían 12. ¿Para dónde llevaban esas 12 semanas? Esas 5 semanas restantes. Esas 5 semanas, entonces la incluyeron en el decreto 1850, en su artículo 8, que hablan de la semana, ahí es que hace la famosa semana institucional. O sea, los maestros están trabajando 5 semanas
5 semanas en desarrollos institucionales, que es ilegal desde el punto de vista de la sentencia proferida por el Corte Constitucional. Y entonces me puse a analizar más a fondo esto y encuentro que el artículo, de acuerdo a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia, que es donde nace el Sistema General de Participaciones, te redujo de alguna manera significativamente el tema de presupuestos en las diferentes entidades territoriales. Entonces, me dice, bueno, ¿y cómo se liquidan las vacaciones entonces de los maestros? En este momento le están aplicando un artículo que es el artículo 33 del 1279, que dice que se tiene en cuenta, pues a esto, compañero, que aquí hay un tema económico. Le aplica el básico, la 12ª parte de la prima de bonificación, la 12ª parte de la prima de servicio, dividido 30 por el número de días de vacaciones. O sea, entre menos días de vacaciones se tenga, menos presupuesto es. Ahí les dejo esto. De hecho, aprovecho para meter la cuñita. Mi oficina jurídica, ya si Dios quiere, en próxima semana vamos a presentar una acción de grupo para determinar ese tema las semanas que ojalá lo podamos sacar avante a nivel nacional, que aquí tiene un tema presupuestal. Ahora bien, seguimos con ese decreto 1850 que habla de la jornada laboral. Y vaya usted circunstancias que han ocurrido en la interpretación de esto. Quiero decirles con esto que las normas no son recetas. Las normas son adecuables de acuerdo al problema. Colombia es un estado laico. ¿Y qué significa esto? Que en todo el territorio colombiano se debe aplicar la normatividad. No es que en el Valle se aplique una cosa, no es que en Antioquia se aplique otra, no es que en Santander. No. Es Colombia, las leyes son para todo el territorio colombiano. Pero ¿qué va a pasar aquí? Que aquí voy a hacer un alto para poderlo enfatizar mucho mejor. El artículo 6 de la Constitución Política de Colombia determina que los funcionarios públicos respondemos por infringir la Constitución y la ley, pero además por omisión o extralimitación de nuestras funciones. Ya entendí. ¿Y por qué se hace eso? Porque resulta que las omisiones o extralimitaciones que nosotros realicemos desde nuestra postura como funcionario público, puede verse inmerso el Estado, y el Estado podría responder patrimonialmente, artículo 90 de la Constitución, por los daños antijurídicos que causa sus agentes con ocasión a la omisión o extralimitación de sus funciones. Aquí voy a hacer unos símiles para que entendamos desde el punto de vista del ejercicio de la docencia qué puede ocurrir o cómo vamos a engranar esta situación acá. Entonces, ¿qué pasa allí? Resulta que dice, bueno, entonces tenemos que determinarle funciones a quién, a cada uno de los funcionarios. El artículo 121 de la Constitución Política de Colombia dice, no habrá entidades del Estado sin funciones determinadas en la Constitución y en la ley, para efecto de impedir que haya extralimitación. Y el 122 dice que no habrá funcionarios públicos sin funciones determinadas en la Constitución y en la ley. Si nos vamos al plano de los docentes, encontramos que los rectores tienen sus funciones taxativamente en el artículo 10 y su siguiente, la ley 715 del año 2001. Y los maestros, vamos a buscarlo en el ámbito del 278, se encuentra en el artículo 4. Entonces, vemos que al interior de las instituciones hay postura legislativa, que es un error, hay postura inquisitiva, que es un error, y el error parte, yo con esto lo estoy invitando pues a que cambien sus decisiones. Cuando yo le digo al rector, se lo digo porque yo pasé por eso, yo pasé por esa diferencia de rector, y le decimos jefe. No, el rector no es jefe de ningún maestro. El rector es su superior jerárquico administrativo, y el jefe del maestro es la entidad territorial certificada que lo contrató y le paga. Como son entidades del Estado, tiene que tener una persona que los oriente, pero hay unas normas que le dicen, usted tiene que hacer esto y esto. Ahora bien, la jornada escolar ya está definida en el artículo 2 del decreto 1850, pero también hay unas actividades curriculares complementarias que habla el artículo 9 de este decreto 1850. No se inventen lo que ya está, apliquemos lo que está. ¿Cuál ha sido la confusión? Que la confusión ha estado en que habla de horas efectivas de 60 minutos. Ojo pues aquí es que está el meollo. Horas efectivas de 60 minutos. Pero el decreto también nos habla de periodos de clase, ¿cierto? El decreto también nos habla de una permanencia semanal.
porque también hay una permanencia anual. Entonces, siendo bien concordante, bien organizado, la carga académica la debe entregar el rector de las instituciones educativas a través de resoluciones rectorales. ¿Para qué? Son actos administrativos que son susceptibles de recursos cuando el maestro no está de acuerdo con las ciertas circunstancias que obviamente lo ampare la ley, puede presentar su recurso. Si el rector o rectora de la institución educativa profiere una resolución de carácter general, entonces ahí sí no aplica el recurso de reposición ni apelación del que habla el artículo 74 de la ley 1437 del 2011, sino que se iría a una nulidad directa. ¿Y quién la podrían hacer? Cualquiera de las personas que se sienta afectada en ello. ¿Y por qué se hace esto? Porque se está agotando la vida gubernativa para que con posterioridad, si existen irregularidades, pueda llegar a la vida judicial con los elementos materiales probatorios que se tienen. Ahora bien, le decía que el meollo del asunto estaba en esas berracas horas efectivas de 60 minutos. Ya viene una litis. ¿Qué es una litis? Una discusión que tendríamos nosotros para verificar si es así o no es así. ¿Quiénes son los encargados de dirimir un cuestionamiento jurídico? Pues están los que administran justicia. En el orden nuestro, que es administrativo, sería el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado ya se pronunció al respecto y dijo lo siguiente, página 131 de un acumulado de una sentencia bien larga, y que si ustedes miran los conceptos que emite el Ministerio de Educación Nacional, hace referencia a ese fallo y sigue diciendo el descanso pedagógico hace parte de la permanencia de las 6 horas que tienen los docentes. Entonces, ¿qué decía? El NESE del decreto 1850 dice la permanencia mínima de los docentes al interior de la institución es de 6 horas, porque las 2 horas restantes, en el artículo 9, hay unas actividades con que los maestros deben cumplir. Entiéndase este tema de mínimo, en el derecho laboral nunca vas a encontrar que te hablen de máximo, sino de mínimo, ¿cierto? Entonces muchos dicen que no, es que me dicen mínimo, pero yo les puedo tomar aquí, meterle 8 horas. Bueno, vamos a suponer una circunstancia. Si yo tengo esas 2 horas restantes que gasta el maestro mucho más en las preparaciones de clase, entonces yo le diría, bueno, rector, venga, yo voy a cumplir, si usted quiere que le cumplan 2 horas aquí, listo, no hay problema. Yo preparo clase hasta donde llegue las 2 horas y paro. ¿Ustedes se imaginan cómo sería esto al interior de las instituciones? Porque es que no le da tiempo para preparar todas las clases. Entonces el día siguiente usted se va a parar allá en frente a sus alumnos y ¿qué va a hacer? Ah, no, se me terminó, no pude preparar clase de matemática, por citar un ejemplo, de todos los grupos porque ahí se me acabó la hora. O sea, es un tema de uno meterle acá. ¿Qué es lo que dijo la Corte? No, señor, venga. Vamos a mirar si el descanso pedagógico es una actividad curricular complementaria. Y la Corte determinó que el descanso era una actividad curricular complementaria. Así las cosas, entonces los 60 minutos contabilizados se deben hacer desde el preciso momento en que los estudiantes entran a la institución hasta que salen. ¿Qué ocurre ya al interior de la institución? Al interior de la institución ocurren unos periodos de clase y ocurren unos descansos pedagógicos, que eso es lo que nos funge entonces que nosotros le hagamos acompañamiento a esos descansos pedagógicos. Como el tiempo es corto, entonces tengo que ir corriendo en algunas cositas y ya vamos dilucidando eso automáticamente la jornada escolar y jornada laboral. La jornada laboral para todos los trabajadores en Colombia es de 8 horas, pero a mí me está determinando que la puedo cumplir dentro o fuera, pero no tiene por qué salir ese cumplimiento de las 2 horas restantes del capricho de un administrativo. No, todo está organizado. El PE institucional es la carta de navegación de toda institución y todo tiene que estar bien organizado. El por qué las 2 horas, por qué se necesita y no tiene que ser un tema permanente. Si a mí me dicen aquí cada 15 días hay que venir a cumplir 8 horas, entonces ya pierde un tema de ocasionalidad y se convierte en permanente. 2 horas ya, ¿hacer qué? ¿Ustedes se imaginan donde los maestros fueran pegaditos al reloj con esas 2 horas para preparar las clases? ¿Cómo sería el caos en las instituciones? Es una cosa tremenda, tremenda, por favor. O sea, habría un deporte enorme. Entonces, en eso hay que tener. Ahora, al rector o rectora de la institución educativa, nunca la ley le da facultad para determinar las horas laborales y las horas de permanencia.
Las facultades se las dan es para efecto de definir, ojo, definir el horario de la jornada escolar. ¿Cómo así? Claro, yo estoy en una institución donde la gran mayoría de mis estudiantes son rurales. Yo no puedo colocar en el PEI que mis estudiantes que son rurales, que vienen de muy lejos, van a entrar a las 6:30 de la mañana, porque implicaría entonces esto que muchos estudiantes tendrían que venirse de las veredas tipo 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, y estoy aumentando el riesgo de esos niños y niñas que se tienen que desplazar hasta llegar a mi colegio. Esa definición siempre tendré que contar con las 6 horas. Entonces yo puedo decir, no, en mi institución educativa, de acuerdo a esta motivación que estoy dando, como mis estudiantes son rurales, entonces aquí vamos a entrar. Obviamente que esas decisiones las toma el consejo directivo, no el rector. El rector está encargado es para de entregar el horario o la carga académica, si eso es facultad de él. Pero las demás decisiones que afecten a la institución, que no sean tomadas desde ningún punto de vista de otra normatividad a otros órganos, la toma el Consejo Directivo. Eso lo dice el artículo 144 de la Ley General de Educación, inciso primero. Toma las decisiones que afecten a la institución educativa. Entonces, para este tema del horario, si fuese así, no sería particularidad del rector, tendría que pasar por el Consejo Directivo. Eso es lo que yo le estoy leyendo, lo que dice la sentencia. Las sentencias no se analizan, las sentencias se leen porque los encargados de analizar ya lo hicieron, que fue el Consejo de Estado. Entonces es aplicable a ello. No entendemos por qué en algunos escenarios hay rectores y rectoras que podrían inclusive estar inmersos en una extralimitación de funciones. ¿Por qué, mi querido amigo? Porque resulta que yo en el PEI institucional tengo que mi institución se entra a las 8 de la mañana y se sale a las 2 de la tarde. Pero por capricho de X, el rector dijo, no, es que aquí hoy se tienen que salir a las 4 de la tarde, cuando eso no estaba planificado. Y si va y le sucede algo a un estudiante, a un docente, sin que eso hubiese estado explícitamente ya, cuando venga el tema de la demanda, entonces todo el mundo se va a lavar las manos. Y recuerde que el artículo 2347 del Código Civil colombiano, inciso 5, creo, si no me equivoco, o el tercero, dice que los rectores o los directores de escuela serán siempre responsables de todo el personal que tenga ya. Tiene una responsabilidad del deber del cuidado. Si por esas decisiones arbitrarias de extralimitación sucede algo, yo podría demandar a la nación, que yo demanda al ministerio, vincula a la secretaría y vincula al colegio. Si llegan a sancionar al Estado por el artículo 90, entonces el Estado podrá repetir frente al funcionario que cometió el hecho, ¿cierto? Con las decisiones que me cometió el hecho, repetir frente a esas acciones por ley 678. Voy cerrando este capítulo. Viene otra situación que es el tema de la jornada única. La jornada única no significa aumento de horas para los maestros ni permanencia. No, señor. Los maestros siempre seguirán cumpliendo 6 horas de. Lo que buscaba aquí es que hubiese aumento para los educandos de permanencia. Entonces, eso nace como consecuencia del artículo 85 de la ley 115 del 94 y que también se contempla en el decreto 2105 en su artículo 2.3.3.6.1.3, que va como consecuencia también del artículo 57 de la ley 1753, si no me equivoco, del 2015. ¿Qué es lo que dice esto? ¿Cómo se hace esto? Decidir si mi institución educativa entra a jornada única no es propia del rector, no es decisión del rector, porque la máxima autoridad al interior de la institución es el consejo directivo. ¿Por qué? Porque ya hay representación de toda la comunidad educativa. Y para que esta funcione, para que esta se acoja, tienen que existir 3 condiciones. La primera es el tema de infraestructura. Segundo, el tema de alimentación escolar. Si no hay alimentación escolar, no podemos hablar de jornada única. ¿Por qué? Porque eso significa aumento de permanencia de los niños, niñas y adolescentes al interior de la institución y se tiene que garantizar eso. Voy a poner un ejemplo acá en Antioquia, en el municipio de Titiribí, tienen jornada única
y a veces el tema del plan de alimentación es irregular. Entonces, hay una semana que sí están en jornada única, otra semana que no. ¿Por qué? Porque no hay alimentación escolar. Eso es muy tedioso. Y segundo, que ayuda también, esta jornada única podría ayudar a aumentar el recurso humano, ¿cierto? ¿Y cómo así que aumentar el recurso humano? Claro, podemos tener más docentes, porque aquí el proyecto educativo institucional es que va a recoger todas esas necesidades que se tienen y que a través de proyectos transversales, áreas obligatorias y fundamentales o asignaciones optativas, ya sabemos que las áreas obligatorias o fundamentales las contempla la Ley General de Educación, si no me equivoco, creo que está en el artículo 23 para el tema de la secundaria, y para el tema de la media está en el artículo 31. Entonces, tenemos que mirar eso. Y si habría un problema, una dificultad, oiga, hay un ruido, habría una dificultad porque no todos los maestros podrían entrar y salir a la misma hora. No todos. Entonces sí, entraríamos nosotros a mirar. Hay un ruido que no me deja, por favor. Pero, yes, ¿qué? Tiene como el micrófono encendido. Entonces, aquí se podría tranquilamente tratar de ubicar o aplicar la Directiva Ministerial 55 que fue emitida, vaya la redundancia, en el gobierno de la ministra Gina Parodi, en donde en su inciso C establece que en todo caso los maestros no podrían entrar toda a la misma hora y salir a la misma hora. Todo eso se tiene que articular al PEI y no son con todos los maestros. Y no significa que, vuelvo y repito, que el haber jornada única haya permanencia de las más de las 6 horas que los docentes tienen que estar. Los estudiantes sí, pero los maestros no. E inclusive podemos articularlos con algunos programas que nosotros podemos tener con las administraciones municipales que se puedan ejecutar en ese espacio. La intención real es poderle robar espacio a los niños, niñas, adolescentes de que estén en la calle y que estén haciendo algo productivo. Y finalmente, también eso tiene que ver con el artículo 77 de la Ley General de Educación que habla de la autonomía institucional. Y en esa autonomía institucional, ahí es donde vemos el tema de las áreas optativas. Quiero ir de pronto terminando esta primera ronda con algo que es muy, muy nuevo. Digo yo muy nuevo porque muy poco lo conoce. Y es el decreto 1345 del año 2023. ¿Cómo nace este decreto? ¿Por qué nace este decreto? ¿Para quién es este decreto? Este decreto nace como consecuencia de una sentencia unificada que de alguna manera pues había unos vacíos para esa educación de los pueblos indígenas. Y le estoy hablando de la sentencia 245 del 2021. Esa lo que dice es ordena al Estado colombiano, en cabeza del presidente de la República, que se tienen que sentar conjuntamente con esas autoridades indígenas a crear un sistema transitorio que equilibrado, de equivalencia, perdón. ¿Cómo así? No, es que los pueblos indígenas, pues darle prioridad también consecuente con el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia, que habla que Colombia es un país pluriétnico, multicultural. Debemos respetar esas tradiciones y culturas y lenguas que tienen cada una de esas comunidades. Entonces no puede salir al azar que yo establezca un estatuto o establezca una forma de nombrar docentes en esas comunidades cuando tienen unas particularidades que es respetable. Entonces dice, venga, para los pueblos indígenas es un decreto transitorio, no es permanente. ¿Y por qué es transitorio? Porque el encargado de legislar es el Congreso de la República. Mientras se legisla, porque esa sentencia nace como consecuencia de que había muchos maestros en las poblaciones indígenas que estaban nombrados como 22, 77, 278, que no tenían la posibilidad de ¿qué? De ascender en el escalafón. Entonces, no, asciendan, nómbrenlo, pero tienen que ascender. Pero tienen la obligación de crear el famoso CIP, Sistema Educativo Indígena Propio. Eso es lo que hace ese abre boca, y este decreto lo que hace es decir, venga, ¿cómo vamos a definir cuáles son las cualificaciones laborales indígenas especiales? Cualificaciones académicas, las vivencias, las cosechas, la cualificación cultural y comunitaria, caminos de sabiduría. O sea, la idea es no perder sus tradiciones, ¿cierto? Entonces, en el tema de incluirse
en el tema de poder acceder a ese sistema educativo indígena, pues obviamente que tienen que haber unos profesionales en la educación. Y partimos desde normalistas superiores hasta no profesionales que se puedan presentar, siempre y cuando tengan el aval de ellos. Por ahí quiero relacionar que muchos hablan del decreto 804. El decreto 804, como también el decreto 2333 del año 2005 y su decreto reglamentario 140, lo que busca es la forma de acceder al concurso. Ojo, pero repito, en las poblaciones que tienen comunidades indígenas no es aplicable porque tienen que respetar las consultas previas e informadas y construirlas con esos pueblos. Precisamente existe ese vacío. Y como existe ese vacío, no hay normatividad, es lo que trata de reflejar el decreto 1345, es esta circunstancia que da una pauta transitoria mientras haya legislatura al respecto. Entonces, ¿qué podríamos nosotros tener? Que aquí hay otra circunstancia que le quiero dejar al Ejecutivo, y es que si nosotros habláramos de estatuto único y la profesión docente, vamos a tener un problema. Por supuesto van a tener un problema porque esas comunidades seguramente no se van a someter a esas circunstancias porque van a ver que hay una intromisión sin que haya consulta de sus pueblos, de sus culturas, de sus tradiciones. Entonces, eso a grosso modo es lo que tiene que ver Sócrates, que puede interrumpir los 5 minutos para terminar, por favor. Perfecto. Eso es lo que tiene que ver con el decreto 1345. A grosso modo, tendríamos que sacar una área especial, una jornada especial para ir leyendo artículo por artículo y mirar sus alcances al respecto. Pero vuelvo y lo repito, ese decreto es transitorio y se extingue una vez el Congreso de la República legisle en esa materia. Ahora sí, estoy dispuesto a escuchar las preguntas para ver cómo le vamos dando respuesta si están a mi alcance. Doctor Sócrates, gracias nuevamente por su intervención. Compañera Ana María, compañera Luzaida, pues damos paso a las preguntas, por favor. Gracias, profesor Sócrates, gracias, profe Miguel. Bueno, hay preguntas desde muy tempranito de la intervención. Pregunta el profe Oscar Montenegro, si ese decreto es irregular e ilegal, ¿por qué FECODE no ha hecho algo para que no aplique? Pregunta el profe Andrés Felipe en el mismo sentido, ¿por qué no se modifican entonces las vacaciones? Pregunta Luis Alberto, ¿qué acciones jurídicas se han adelantado para hacer respetar, y corregir esas situaciones relacionadas con las vacaciones de los docentes? Dale, Muchas Luis. gracias, doctor Sócrates. Bueno, compañero Rolando Sánchez Montaño, ¿se encuentra en sala? Sí, buenos días. Buenos días, un minutico, mi profe, adelante. Gracias. Tengo una pregunta con relación a lo de jornada única. Si una institución educativa tiene jornada única, teniendo en cuenta pues de que se estableció esta jornada única antes de la expedición de los decretos 2105, que reglamentaban pues las condiciones para tener jornada única, ¿existe la posibilidad de desmontar la jornada única? Gracias. Gracias, mi profe. Bueno, Compañero, dale. dale. Bueno, compañero Breiner Alberto Martínez Sánchez, ¿está en sala? Compañero Breiner Alberto, parece que no está ahorita. Pregunta Giovanni Pérez, ¿y si FECODE hace desobediencia por la jornada laboral, qué puede pasar si la misma corte nos da la razón? No comprendo, pregunta la profe Francia Milena, no comprendo si la disminución de las vacaciones es algo irregular y lleva varios años porque no se han realizado acciones contundentes, tanto jurídicas como de lucha al respecto. ¿Por qué, pregunta Liliana Reto, porque el día de ayer, bueno, no, eso es frente a la acción. Preguntan por qué número de sentencia es, profe, frente a la que estaba hablando hace un momento. Hay una discusión fuerte cotidianamente en relación a que algunos rectores orientan que los maestros deben acompañar a grupo de estudiantes en horas dentro de la jornada laboral, pero que no
parte de su asignación académica, nivel de secundaria y media, en primaria también se da. ¿Esto es legal? ¿En qué norma nos podemos apoyar para sustentar que no corresponde legalmente? Compañero Mario Alejandro Gómez Zafra, ¿se encuentra en sala? Compañero Mario, Sí, señora. bienvenido mi profe, un minutito. Muchas gracias. Bueno, pues en realidad yo pienso que como a nivel de magisterio tenemos un problema y es que siempre esperamos que las informaciones y las luchas las den otros. Por ejemplo, pues viendo la exposición del compañero, que realmente es buenísima, vemos que hay un problema de orden jurídico porque pues el presidente se extralimitó en sus funciones al momento de formular el decreto ley 1278. Entonces la pregunta realmente es qué vamos a hacer nosotros todos como magisterio para comenzar a corregir dicha situación. E igualmente, cuando yo veo también en mi institución educativa que ocurren cosas que no son acordes a la ley y que generalmente los rectores pues terminan actuando como pequeños dictadores, generalmente los profesores pues terminan muchas veces no haciendo nada por temor a de pronto a las represalias y esperan a que los demás actúen. Entonces yo pienso que finalmente una de las maneras para comenzar a contrarrestar dichas situaciones realmente es comenzar a darle la importancia a cada una de las dependencias con las que cuenta la escuela, 10 ¿sí? segunditos, mi profe. De evaluación y demás. Bueno, muchas gracias. A ti, mi profe, muchas gracias. Gracias, profe. Humberto pregunta, una jornada pedagógica fue citada por el rector en la jornada tarde 3 días antes, perjudicando a los docentes de la jornada mañana. En situaciones particulares, ¿esta es legal? ¿Qué norma lo faculta? Y los docentes que no asistieron a esta jornada tarde, sino que fueron en la mañana, ¿qué pueden argumentar legalmente? Merle pregunta, los 3 requisitos para que haya jornada única son: 1, infraestructura; 2, alimentación escolar; y 3, ¿cuál es? ¿Y dónde se fundamenta? Compañero Omar García Ochoa. Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, bienvenido, un Bueno, minutito. realmente muy interesante la exposición del doctor Sócrates, muy ilustrativa. Mi pregunta es que, pues debido a la expedición del decreto 1850, pues ahí afectaron a los maestros tanto el 2277 como 1278 porque nos quitaron vacaciones, semanas de vacaciones. Entonces yo le entendí al doctor que iba a pelear jurídicamente eso, entonces que nos aclare porque eso sería una buena noticia. Y lo otro es que definitivamente, al menos en el departamento de Arauca, los rectores sí están desconociendo el descanso pedagógico, es decir, nosotros estamos trabajando no 30 horas, como dice el 1850, sino 32 horas y media. Pero con esta sentencia, entonces yo pienso que tanto el Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, yo creo que es claro que se puede pelear. Le agradecería al doctor que nos enviara digamos, 2 sentencias para uno tener elementos y mostrarles que las 6 horas corren desde el momento en que el muchacho entra al colegio hasta que sale y ya lo otro se llaman periodos de tiempo, ¿no? Que incluye Tiempo, el mi descanso. profe. Entonces, muchas gracias. A ti, mi profe. Gracias, profe. Hay muchas manos levantadas, irle pidiendo a los compañeros que tienen las manitos levantadas que puedan ir poniendo sus preguntas en el chat, porque muy seguramente solamente podrán intervenir por temas de tiempo muy pocos. Entonces preguntan a Constanza, con la jornada única, si el docente no cumple 6 horas de permanencia y cumple con las 30 horas de la semana y los minutos de permanencia y clase, ¿es válido o se debe cumplir necesariamente las 6 horas de cada día? Em, las docentes de preescolar que pueden, según la ley, hacer si son 20 horas semanales y el descanso pedagógico está incluido en las 4 horas. En la mayoría de los casos son 4 horas y media, está agenciándose 4 horas y media, no se incluye en esa asignación. José Carlos pregunta, al establecer el decreto 804 transitorio, ¿por qué cuando nace el decreto 1345 no se debería derogar el 804?
Pregunta Policarpa, yo estoy en una institución educativa con jornada única. Debemos cumplir con las 6 horas de permanencia en primaria, 25 horas de asignación académica. Sin embargo, veo en otros colegios sin jornada única que las docentes tienen 5 horas de permanencia. ¿Por, ¿Por qué se da esta situación? Compañera Mariela Judith Gómez Rodríguez, ¿se encuentra en sala? Compañera Mariela Judith Gómez Rodríguez. Bueno, compañeros, entonces de los 5 compañeros que hemos determinado pueden participar con vos, han participado 3, entonces queda la posibilidad de que solo 2 manitos levantadas pues puedan participar con vos. Entonces, compañero Martín Muñoz, compañero Martín. Sí, buenos días. Bendiciones para todos. Bueno, dos preguntas en una para el respetable profesor expositor. En la jornada única, uno tiene que cumplir obviamente sus 6 horas. Es viable que el rector o quien haga sus veces en el horario, pues disponga que el docente debe entrar 2 o 3 horas posterior al inicio de la jornada escolar. Entonces, si eso es viable o si las 6 horas tienen que cumplirse desde el inicio de la jornada escolar equivalente para todos los docentes, porque esto conlleva a la otra inquietud que debo llevarle allá a mis compañeros, y es cuando el docente o la docente sale de su casa hasta su sitio 10 segunditos, mi laboral, profe. su sitio laboral debe estar cubierto por la cuestión de la contra accidente, riesgo laboral, ¿no? Entonces, eso afectaría el que entre posteriormente cuando inicia la jornada escolar. ¿Tendría algún efecto en contra del docente? Gracias. Gracias a usted, mi profe. Preguntan el profe Luis Enrique. Em, Doctor Sócrates, en algunas instituciones del país no hay sala de maestros. ¿Qué norma hay para tenerla presente para que se construya estas? Pregunta Francia Milena, ¿el descanso pedagógico está incluido legalmente en las 4 horas de jornada escolar del nivel preescolar y en las 5 horas de primaria? ¿Cuál es el sustento jurídico? Pregunta el profe José Luis Pérez, ¿qué tan legal es el asunto de negociar cosas como la asistencia 4 por 1? Es decir, que se asisten 4 días completos con las 8 horas laborales y un día no. ¿Cómo hacer valer lo que determina el decreto? Pregunta Javier Hernán, ¿cómo hacer valer lo que determina el decreto 2105 del 2017 en cuanto a la facultad que se otorga al rector de establecer la jornada de los maestros, dado que pareciera no entender que la homogeneidad es en el horario de entrada más no en el tiempo de permanencia, la cual es de manera continua por 6 horas? Pregunta Esmeralda, los docentes de preescolar, según la ley, son 20 horas. Bueno, pregunta nuevamente sobre la media hora de descanso, incluidas las 4 horas de asignación académica. En mi institución, pregunta Gwen, el rector convoca las jornadas pedagógicas sin planificación en el PEI 1 hora antes de entrar a laborar normalmente. Y él alude que hace parte de las 8 horas. ¿Se estaría extralimitando en sus funciones? ¿Hay más intervenciones con vos, Luz? Nos queda una. El Sí. compañero, finalizamos entonces intervenciones con vos, con el profe Omar Velázquez. Profe Omar, tienes la palabra, un minutico. Muy buenos días para todos. Se han venido creando pequeños sindicatos, especialmente de directivos, para poder hacer exégesis de la norma y aplicarla a conveniencia. ¿Qué podemos hacer los maestros frente a ese fenómeno y qué podría hacer FECODE y la organización sindical al respecto? Esa es la primera. La segunda, hace parte y es posible que en la organización de la carga académica y del plan de estudios, en esa jornada única, se puedan transversalizar proyectos y cambiar estos por horas de clase que estén contempladas en el plan de estudios como tal, que hacen parte de la carga total en número de horas
cuando la Secretaría las sopesa de acuerdo a la relación con número de estudiantes y número de docentes? Muchas gracias. A ti, mi profe. Anita, ahí ya finalizamos participación con vos. Les pedimos un Gracias, poquito de profe. comprensión. Señora. Sí, les estaba pidiendo comprensión a los compañeros, pues porque no pueden participar más con vos. Que registren sus preguntas en el chat. Doctor Sócrates, como puede darse Vale, cuenta, hay una cantidad de preguntas, son muchísimas. faltan En todavía 20 minutos, chat, doctor, Miguel. para intentar responder todo Regálame, eso. regálame un segundo. Miguel, regálame un Miguelito, segundo porque es que Claro que sí, faltan Anita, ¿cómo no, chat. Anita? Bastantes y hay bastantes preguntitas. Voy a tratar de leerlas muy rápido, me excusan si no las leo bien a quienes se dedicaron escribiéndola. En resumidas cuentas, es importante la unificación del estatuto docente. Entonces, ¿qué acciones necesarias se deben realizar para lograrlo? Los celadores de una institución manifiestan que a la hora de ingreso de los estudiantes, los responsables son los maestros de disciplina. Ellos se hacen a 2 metros de distancia de la puerta y los maestros de disciplina deben estar ubicados en la puerta. ¿Eso está bien? Si una institución hace caso omiso a la jornada única, ¿qué sentencia le acarrea? ¿Qué pasa con esas funciones extra que ponen al docente en la semana que le toca disciplina, abrir colegio, estar en la puerta, cuidar el refrigerio a los estudiantes, etcétera? ¿Son legales? Trabajé en una institución, bueno, la pregunta, esa no voy a leerla, profe, excúsenme, pero está muy largota, son experiencias largas que en este momento no nos da el tiempo. En mi institución, la rectora ordenó que todos los docentes debíamos atender a los padres de familia martes y jueves a partir de las 11 de la mañana e iniciamos nuestra labor con los estudiantes a partir de las 12:30. ¿Esto es legal? Los entes territoriales son los que realizan reuniones con los rectores y a su vez le pasan a los docentes. ¿Hay extralimitación? ¿O hay una ideología por parte del ente territorial? Muchos docentes les ha tocado enviar solicitud directa al Ministerio de Educación. ¿Qué está pasando? ¿Qué se puede sustentar para que sea el consejo directivo el que proyecte y no los directivos? En términos de la relación técnica se solicita directivos por el ente territorial y le faculta unas funciones para regular la proyección de la matrícula. Sin embargo, mi preocupación es que vemos que hay una disminución significativa en primaria. Lo he manifestado en el consejo directivo, ya que se determina los criterios de matrícula de nuevos que nutrirán las bases, pero no es una parte que se hable ahí, sino solo de los directivos. En relación a ello, pregunta qué se puede sustentar para que sea el consejo directivo el que lo proyecte y no solo los directivos. ¿Hasta dónde es legal que un rector cite al trabajo institucional en horas de la noche? Si se acuerda con la rectora para secundaria salir un día, 2 horas antes para compensar 2 horas que se trabajan de más, ¿es legal? Preguntan si un colegio en jornada única, la rectora por resolución establece que los docentes deben permanecer las 8 horas diarias. ¿Se está extralimitando en sus funciones? Para los empleados en Colombia, de manera general, se va a rebajar las horas de trabajo, que son de 48 horas. Para este año ya deben ser 47. Nosotros también vamos a tener una disminución de 1 hora, porque he escuchado de varios profesores, esto de varios profesores. Bueno. Aquí falta analizar el bachillerato internacional que están implementando en Bogotá a la luz del régimen. Se me fue, escribieron por aquí, se me fue. Ay, escribieron y se me fue. Estaba leyendo la pregunta. A la luz del régimen laboral del magisterio. En el artículo 185, artículo 2, párrafo 2 dice, la intensidad horaria para nivel preescolar será de mínimo 20 horas. Con esto los rectores dicen que con este mínimo puede estar 4 horas de trabajo pedagógico más los 30 minutos de descanso. ¿Para cuándo
una charla del 13:45. Profe Sócrates, hay una pregunta también con la que quisiera cerrar este espacio de preguntas y es, nosotros hemos insistido mucho en que la implementación de la jornada única se dé sobre la base de argumentos pedagógicos. Claramente este no es un argumento en las lógicas de la eficiencia y la eficacia del neoliberalismo. Sin embargo, sí lo es otros elementos como la infraestructura, la dotación y otros requerimientos propios de digamos, de su materialización. ¿Cuáles son las exigencias que nosotros como magisterio hemos hecho para que en efecto se pueda implementar y sin las que el magisterio definitiva y absolutamente no puede dar aval para el inicio de una jornada única con condiciones en las instituciones? Ya que el Anita, se te oye pedagógico entrecortado, Anita. no simplemente una jornada única sin condiciones. Anita, la última parte se te escuchó entrecortado, no se te escuchó bien. ¿Me oyes? Anita, no sé si el doc alcanzó a comprender. Sí, porque no se le escuchó. Anita, no se te escuchó bien la pregunta. No alcancé a escucharla. Se te oye entrecortado. Mejor dicho, ya en este momento no se te oye si nos estás escuchando. Bueno, creo que tiene una dificultad de conectividad. Pues ya, doctor Sócrates, muchísimas gracias como siempre por su excelente exposición. Bueno, ahí tiene todas esas preguntas para 20 minuticos. Anita, ¿ya estás allí? Sí, estaba preguntando Eso. por las condiciones para la implementación de la jornada única en las que ningún consejo directivo debiera acceder a su implementación si no hay esas condiciones, pues ya que lo pedagógico no es lo vital, en teoría debiera hacerlo, pero pues no lo es. Entonces, cuáles son esas condiciones, ¿no? En las que definitiva y absolutamente de manera institucional debemos decir no a la implementación de la jornada única si no hay esas condiciones. Gracias, qué pena con ustedes que se me cortó. Tranqui. Doctor Sócrates, entonces pues tiene su merced la palabra para Bueno, que en esos 20 minuticos todas esas preguntas sean resueltas. bueno, son tantas preguntas que yo creo que ya terminar corchado. Y quedaron otras sin leer. Qué pena con ustedes, los No, compañeros. tranquila. No, yo entiendo perfectamente que estos temas generan mucha inquietud de quienes nos escuchan y qué hacer, porque infortunadamente los maestros al interior del aula no son abogados y en el afán de querer resolver, antes por el contrario pueden cometer muchos más errores, ¿cierto? Bienvenido a estos tipos de diplomado a ustedes, la verdad, que llevan de alguna manera informaciones precisas, o al menos eso creo, a los maestros. Yo intenté registrar algunas de las preguntas realizadas por algunos asistentes. No creo que la haya anotado todo, pero creo que con esta finalización que voy a realizar pueda cerrar algunas de esas inquietudes. Inicio por el tema de las vacaciones que generó algunas inquietudes y yo quisiera que ustedes conmigo lo pudieran compartir. Yo le voy a dar la sentencia que están, porque he venido haciendo un análisis minucioso al decreto ley 1278 y específicamente su artículo 61 y 45, que el 61 es el que habla de las vacaciones y que la Corte Constitucional, anoten, declaró inexequible ese artículo mediante sentencia 313 del año 2003. ¿Qué significa inexequible? ¿Eso puede seguir apareciendo en el articulado? Claro que sí. Si usted se va al 1278, no lo han excluido de allí. Lo que usted tiene que decir es, inaplíqueme este artículo por cuanto la Corte lo declaró inexequible. ¿Qué se ha hecho al respecto? Yo puedo pensar que quizás haya desconocimiento. Uno. Dos, puede ser que el tema no genere réditos económicos para algunos abogados. Puedo pensar. Y que de pronto nosotros también en el ejercicio del magisterio
son muy dados a no hacer ese estado del arte de normatividades, y ahí hay un error. Por eso es importante la formación política sindical y que mínimamente el maestro debe conocer lo que lo rige. Y también aprovecho, porque el artículo 45 es otra pelea que voy a dar, ahí te le digo qué estamos haciendo con esto, a título personal, a título de mi oficina jurídica. El artículo 45 del 1278 también habla de la incompatibilidad entre salario y pensión de los maestros 1278. ¿Qué dice? Que no habrá compatibilidad entre salario y pensión. El maestro 278, si quiere, si tiene el estatus para pensionarse, o se pensiona o sigue trabajando por el salario. Yo quisiera encontrarme un casito de eso para uno poder presentar los requerimientos a la autoridad administrativa y que la Corte declaró eso inasequible mediante sentencia 1157 del año 2008, si no me equivoco, 2008 o 2003. Todo lo que la Corte declara inasequible es precisamente porque no podía. Y si ustedes miran la ligerez con que hizo el presidente de la República del entonces, expedición del 1278 y automáticamente, 278 de julio, y en agosto 19, el decreto 1850, ellos sabían que había una irregularidad y automáticamente por eso trabajaron muy rápido, porque uno ya se basa al decreto reglamentario. Un artículo constitucional se expresa mediante una ley. Una ley la regula en decreto. O sea, en toda ley que existe debe resultar decreto regulatorio a esa ley. Ahora, ¿qué alternativa va a tomar FECO de respecto a lo que estoy avisorando? Ahí sí no entro yo a decirle que ellos van a hacer esto porque desconozco. Ellos en su sabiduría sabrán qué hacer cada problemática que les llega. Son muchas las que hay para abordarla todo. A título de mi oficina, cuando yo les comento a algunos, yo fui candidato a la Asamblea Departamental de Antioquia y uno de mis compromisos fue que yo iba a presentar la nulidad de ese acto y que automáticamente íbamos a mirar si podíamos cobrar estas acciones económicas 3 años atrás, porque ya van 20 años que nos están explicando. Y esto tiene un tema, le repito, netamente económico. Si Dios quiere, la próxima semana estaremos presentando una acción de grupo porque estamos mirando dos figuras. La nulidad del restablecimiento de derecho, o perdón, la nulidad del acto, o reclamar mediante acción de grupo que algunos maestros nos puedan dar poderes para nosotros poderla presentar y automáticamente, si salimos avante en esto, tengo una seguridad enorme en eso, ojalá no me equivoque, poder reclamar este tema económico dejado de percibir en todo el territorio nacional. Pero también creo que aquí deberían los sindicatos filiales a la federación tomar cartas en el asunto también con sus jurídicos para hacer análisis acuiciosos frente a lo que sale o lo que se puede expedir día a día en el tema del magisterio. Si bien es cierto, ustedes leen el decreto 1850 y automáticamente, como sabían que habían cometido una irregularidad en el 1278, habla de la regulación de que la jornada escolar y la jornada laboral, de docentes, directivos docentes y demás. Ahora, hay una pregunta que me llamó poderosamente la atención, muy poderosamente la atención. ¿Cómo así que un rector o rectora está llamando a los maestros a trabajar de noche? O sea, yo no puedo entender esa situación, pero aún aquí tengo que decirle con mucho respeto, me disculpa esta expresión mínima que voy a decir, pendejo el maestro que acepta ir en horas de la noche, no laborales, desconexión laboral y demás, a unas circunstancias de esas. Si a un maestro le ocurre X o Y circunstancia, créame que se va a quedar perdido. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno es en situación de demanda, lo que se va a mirar es en el PEI institucional aparece que el maestro entra a tal hora, a las jornadas de tal hora a tal hora. Y si un rector le entrega mediante resolución rectoral ciertas circunstancias alimentaria, puede él responder con su propio pecuño, que creo que así se tenga mucha plata, no son mucho, para poder responder a lo que el maestro debería reclamarle en ese ámbito.
Y en esa misma línea, yo no puedo entender es que docentes de disciplina. ¿Qué norma ahí habla de los docentes de disciplina? Yo, yo no lo entiendo. Cosa muy distinta es, ojo, y aquí vamos a nosotros a considerar lo que legalmente, lo que está dentro del positivismo jurídico. El rector tiene el deber del cuidado ¿de quiénes? De los estudiantes. ¿De quiénes? De los coordinadores. ¿De quiénes? De la secretaria. ¿De quiénes? De los docentes. ¿De quiénes? De todo el personal que tiene al interior de la institución. Pero el rector transfiere el deber del cuidado hacia los maestros. ¿Cuándo? Buena pregunta. ¿Cuándo transfiere o cómo transfieres el rector el deber del cuidado hacia los maestros? Cuando los maestros, están en el salón de clases con sus estudiantes. Allí hay una responsabilidad del maestro del deber del cuidado. Por eso yo no puedo, o no debería, perdón, después si puedo, no debería sacar a un estudiante porque a mí se me dio la gana y decirle se va, porque yo no voy a tener el control de ese estudiante dónde va a estar, y ese estudiante por ahí se tiró, se sacó un ojo, ¿de quién es la responsabilidad? Pues parte de mi responsabilidad. Pero si el muchacho no quiere dejar de editar la clase, mínimamente esa lectura de contexto tenemos que haberla hecho al interior de las instituciones para ver qué se va a hacer con esos estudiantes o dónde se pueden enviar a la biblioteca con cosas específicas. Al menos tener el maestro un control mínimo de dónde puede estar el estudiante. Entonces aquí tiene que haber una participación activa de las bibliotecarias y no sé qué otras cosas. O sea, a mirar el personal que tenemos allí al interior de la institución, cómo podemos jugar con este tipo de situaciones. Ahora bien, ese tema de disciplina, pues no le corresponde al maestro. El maestro colabora. ¿Cómo colaboramos? Como estamos del descanso, con los acompañamientos de los descansos. No estamos diciendo que hay unas excepciones que cuando ocurren cosas, cuando es culpa exclusiva de la víctima, el maestro está ya acompañando, haciendo acompañamiento, no vigilancia, totalmente distinto, para tratar de evitar algunas circunstancias. No están diciendo que no va a ocurrir, puede que se ocurra. Y si ocurre, pues si es culpa exclusiva de la víctima, pues el maestro no va a tener ninguna dificultad. Y si ocurre algún evento donde ahí está el acompañamiento del docente al interior de la institución, pues no va a haber ninguna dificultad. También puedo aprovechar yo aquí y decir, no, si es que usted cree que el descanso no está dentro de la jornada de la permanencia de las 6 horas, yo no acompaño el descanso. Entonces, ¿qué irá a hacer? O sea, créanme que esto es más de entrar uno a ser sensato y no creer, y puedo estar yo muy equivocado, que a querer infundir un poder, infundir un miedo. Y aquí me lo decía muy claramente un profesor, que es que muchos maestros no hacen cosas o dejan de hacer cosas porque aquí la decisión es del maestro. Por ese miedo, y más en los maestros 278 que están sujetos a las evaluaciones. Y yo le digo, hombre, con todo respeto, un maestro que pierde un periodo de prueba o una evaluación de desempeño, con todo respeto, ¿es por desconocimiento o porque es muy bobo? Porque si yo tengo serias dificultades en el acta bilateral que voy a firmar con el rector, en el momento de llegar la evaluación, el artículo 11 de la 1437 permite recusar a esa autoridad superior que me iría a calificar por cuanto la evaluación tiene que ser objetiva. Y si él me califica y tenemos serias dificultades, no va a ser objetiva, sino subjetiva. A tal punto que esto también requiere otro escenario de poder explicar la guía 31 que está inmersa en el decreto 3782, que explica todo el tema de evaluación, que es muy importante que las instituciones tengan que saberlo para ir seguimiento este tipo de situaciones. Aquí no se trata de ser inquisidores, de infundir miedo, porque es que cuando una autoridad o un funcionario público está incumpliendo la ley, yo debo recurrir a esa administración de justicia para que me haga valer ese derecho. Pero para ello tengo que recaudar los elementos materiales probatorios, para lo cual yo estoy prosiguiendo. Luego por acá me hablaba de la jornada pedagógica impuesta por el rector. No, es que una jornada pedagógica no viene en la imposición de él. Tiene que haber un plan operativo. Es una cosa planificada. Es una cosa organizada. ¿Cierto? Hay muchas cosas que se pueden realizar si usted cumple sus 6 horas mínimo. Y se lo digo por experiencia. Al interior de la institución, así lo reporte el rector, no va a tener ninguna contratación, ninguna dificultad disciplinaria ni demás, porque la ley le va a decir, ella cumplió sus 6 horas mínimo acá. Le voy a contar una anécdota que yo creo que en muchos escenarios lo he hecho.
En el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo, departamento de Antioquia, el rector tenía ese problema de las 6 horas y media, que efectivamente se convierte en 32 horas y media semanales, lo que anual serían 100 horas extra. ¿Quién se le debería pagar? Pues puedes prestar mérito ejecutivo a una resolución rectoral. Claro, yo le meto un ejecutivo al rector para que me pague esas 100 horas de más que me hizo trabajar en el año. Lo que pasa es que a veces no conseguimos abogados por lo irrisorio que es el caso, con todo el respeto. Lo que genera no lo va a tomar ningún abogado porque es más el trabajo que sea. Entonces, muchas veces se aprovecha eso. Entonces, me devuelvo. El rector le tenía las 6 horas y media. Los docentes le enviaron un escrito diciéndole que ellos permanecerían las 6 horas porque el decreto era muy claro. El rector dijo que no. Finalmente tomaron los maestros la decisión que apenas cumplían sus 6 horas de permanencia, se iban y dejaban el grupo solo. ¿De quién es la responsabilidad de responder por esos estudiantes en la institución? Pues del rector. Y si ahí ocurre una circunstancia de que en esa media hora, por extralimitarse de sus funciones, el rector sucede algo, es responsabilidad del rector, ¿ya? Es responsabilidad del rector. Entonces, a eso es que conduce el tema de reparación directa, porque esas decisiones arbitrarias los conducen a ello. Ahora bien, profes, léanse, saquen el espacio, artículo 10 de la ley 715 de 2001. Allí están las funciones del rector. Cuando ustedes consideren que algunas de las acciones del rector no son convincentes, soliciten respetuosamente delante del derecho de petición que les diga qué norma les faculta él para hacer eso. ¿Por qué? Porque el artículo 144, repito, de la Ley General de Educación, numeral A, dice que el Consejo Directivo toma decisiones que afecten a la institución que no sean competencia de otro órgano. El rector o rectora es un miembro del Consejo Directivo, más no es la autoridad. El rector ejecuta lo que se aprueba en el Consejo Directivo, más no que lo va a imponer. Precisamente es muy importante que cuando se realizan las elecciones de los maestros, la representación de los maestros al Consejo Directivo, presenten maestros, vayan maestros que representen el cuerpo de docentes, que no sean unas personas sumisas a que el rector, y que por de pronto yo tener un permiso y tener una amistad con él, eso no nada tiene que ver, acudir un montón de circunstancias que son por fuera de la ley, porque con posterioridad esas personas también son responsables de acciones disciplinarias o a que haya lugar. Lo otro, este problema, las 6 horas y media, es más recurrente en los docentes de la básica, secundaria y media. Con los profesores de primaria y de preescolar, pues no hay ese problema, porque finalmente, si los niños y niñas tienen 4 horas o 5 horas, pues la permanencia de los docentes tiene que ser 6 horas mínimas al interior de la institución. ¿Quiénes deberían reclamar este descanso pedagógico que estén dentro de las 4 horas? Pues los padres de familia, pero los padres de familia no lo van a reclamar por cuanto ellos consideran que la escuela es un refugio o un lugar de cuidar los niños, niñas que ellos traen desde sus casas y que para ellos no hay ningún problema. Por eso les repito, si el rector quiso poner la media hora en la permanencia de las 4 o las 5, bueno, que requiere preescolar y primaria, pues a mí me viene, porque finalmente yo tengo que estar 6 horas, ¿cierto? El docente de primaria y preescolar. El problema está en los docentes de básica, secundaria y la media. Lo otro, por acá me preguntaban también el tema de la jornada única, las condiciones. Mira, el decreto 2105 en su artículo 2.3.3.6.1.3, repito, 2.3.3.6.1.3, establece las condiciones que debe tener para el funcionamiento de la jornada única. Si alguna de ellas falta, pues no se puede funcionar, no puede funcionar la jornada única. ¿Cómo hace para funcionar una jornada única si no hay plan de alimentación? Porque la permanencia es máxima de los estudiantes. Eso se tiene que garantizar. Uno con hambre no aprende. Y uno con hambre es imposible que lo podamos obtener en un lugar. Y vuelvo y repito, eso debería pasar por el consejo directivo, más no una decisión unilateral del directivo docente, ¿cierto? Porque aquí hay una afectación de manera positiva a la institucionalidad. Ahora, dentro de la jornada única existen muchos problemas, profes.
¿Y por qué? Aquel maestro que hace negocio con el rector. Oh, pues, yo trabajo todos los días, bueno, necesito un día para dedicarme en la casa. Se supone que el empleador, que es la entidad territorial certificada, que usted está cumpliendo ya, porque la norma lo que dice, el decreto lo que dice es, ojo, el decreto de 850 lo que dice es que todos los días son 6 horas, todos los días. Si usted un día no va, ¿hay un incumplimiento de su parte? Sí, sí, yo puedo imaginar ya todo el día a las 6 horas, aprovecho a hacer un montón de cosas. Ese día que usted no fue, no está de permiso, sino que usted hizo una negociación con el rector que él le podía hacer ese permiso. Claro, si él le cede el permiso y se lo firma, sí tiene una responsabilidad de alguna manera de que usted está protegido, que si le sucede algo, estaba de permiso. Pero ese tipo de negociación no es tan convincente. ¿Por qué? Porque el rector tampoco tiene esa propiedad para, y si la hace, debería cambiar todo eso en el PEI institucional. Vamos a decir, Pepito Pérez el día lunes entra a tal hora y sale a tal hora, y cambiando en el PEI. Juanita el día tal trabaja 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde. Eso tiene que concertarse. O sea, tendría que ir resolución por resolución e ir incluida en el PEI institucional, que esa es la protección que también va a tener el rector, como los docentes en su momento de poderla asumir. Ahora, en las actividades curriculares complementarias, artículo 9 del decreto 1850, que está atención a padres de familia, está preparación de clases. Allí le está diciendo el mismo legislador en qué se pueden utilizar esas 2 horas para ajustar las 8 horas laboral, pues, al interior o fuera de la institución. Pues allí le dice si en el plan operativo está que hay atención a padres de familia. Supongamos cada 15 días, pues entonces habría que cumplir esa atención a padres de familia cada 15 días porque están en el plan operativo dentro de esa jornada, si tomaron tiempo de esa jornada, de esas 2 horas. Pues sí, porque allí dice que las 2 horas se puede utilizar en atención a padres de familia, o sea, parte de esas 2 horas, pero también está la preparación de las clases. Yo siempre parto de este principio que si el maestro no está preparado para dictar la clase, entonces va a ir a hacer que allá. Es como que ustedes me extendieran la invitación y yo viniera aquí a improvisar, a cogerle un papel y por eso la leer y que ustedes no me pudieran entender. Yo debo prepararme y esa preparación también cuesta tiempo. Sé que el maestro en su casa dedica mucho más tiempo de las 2 horas, pero trabaja relajado, trabaja cómodo. Y si nosotros nos citan que el cumplimiento de las 8 horas diarias al interior de la institución, créame que se va a formar un caos en la institución. Aquí finalmente, administrativamente, lo que se busca es el menos mal posible, causar el menos traumatismo que se pueda dar. No es desde un punto de imposición, sino desde un punto participativo. Por acá me habló un profe de los sindicatos de los directivos. Yo no entiendo. ¿Será que yo soy muy terco o lo veo mucho más fácil esto? Los directivos docentes son docentes. Ellos no estudiaron para directivos. Concursaron algunos, sí, para administrar, pero son docentes. Lo que gana, lo que negocia FECODE a nivel nacional es para ellos. Dígame qué ha ganado los sindicatos, los directivos. Pues nada. De pronto tener restricciones, buscar restricciones donde no las hay, buscar un tema de formalismo, buscar un tema de comodín con las administraciones municipales y departamentales para ir en contra del quehacer magisterial. O sea, eso altera la convivencia y aquí hay un tema que tiene que ver con la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965, el tema de convivencia escolar, porque muchas veces se altera la convivencia con el accionar de la comunidad educativa. No sé a qué se produce. Los directivos docentes son docentes, no más. ¿Tienen una convicción de administrar? Claro que sí, porque en una empresa tiene que haber a alguien quien administre, más no es que es mi jefe, vuelvo y le repito. A veces cometemos el error de decirle jefe, jefe, jefe. No, cuando nosotros le decimos jefe, aún no quiera, él comete arbitrariedades. Superior jerárquico. El jefe es el que contrata y paga. Y usted quien le paga a la entidad territorial certificada por la cual usted está nombrado.
Doctor Sócrates, qué pena interrumpirlo nuevamente. 2 minuticos para redondear, por favor. Perfecto, es que son muchas las preguntas que uno se queda pues como muy corto para poder responderle, pues, y quisiera hacerlo de la mejor manera. Profe, hay un tema en la sala de profesores, que haya una norma taxativa que hable de que la sala de profesores, pues no, pero sí debería existir una comodidad, y yo lo podría relacionar, ahorita que me acuerdo, si no estoy equivocado, ayer me corrí, sé que es el artículo 45. No sé si es el decreto 1860 del año 94, que dice que las entidades tienen que entregar todo ese material didáctico para poder ejercer la labor docente. Y yo creo que por disciplina, por didáctica, por comodidad, el maestro debe tener un espacio donde pudiese dejar sus útiles, sentarse en las horas que se dicen libre, poder relacionar, calificar exámenes. Tal como lo tiene una oficina cómoda los rectores y los coordinadores, eso se llama comodidad para poder ejercer libremente el trabajo que se realiza al interior de la institución. Compañeros, son muchas las preguntas, pero intenté responder lo más que pude. Será otra oportunidad que podamos. Y si me permite, profe, una cuñita, me lo permite, un segundito. Claro que sí, mi profe, sí, señor. Bueno, mira, les cuento. Mi oficina se llama Sócrates Pérez Baloyes Quesadas Abogados Asociados. Está en Medellín, pero la intención de nosotros es trabajar a nivel nacional con los maestros, que podamos tener, que ustedes se puedan afiliar a nuestra oficina. ¿Cuánto es la afiliación? El 0.5% de su salario. Y eso le permite a ustedes tener no asesoría, sino asistencia técnica jurídica en todas las ramas del derecho desde nuestra oficina. Esperemos que podamos tener los códigos de todos esos departamentos. Ya lo tenemos en Antioquia y en el distrito de Medellín. Podemos expandirlo porque muchos de estos problemas están porque como se hacen asesorías nada más, se queda en el sonajero y no se lleva a feliz término cada una de esas decisiones que se inician. Muchas gracias. Gracias, doctor Sócrates. Miguel, Muy si me permite amable. una aclaración, perdóname, agradeciéndole por supuesto de antemano al profe Sócrates, yo quisiera hacer una aclaración porque digamos que aquí hay un compromiso institucional de la Federación, un compromiso con la Universidad Pedagógica Nacional, y en ese sentido yo quisiera aclarar que nosotros como diplomados no promovemos ninguna oficina de abogados, no promovemos ningún escenario que no sea más allá de la unidad de nuestros sindicatos filiales con la Federación. Entonces, me parece importante porque pues es un espacio institucional en el que no promovemos, digamos, este tipo de cosas. Me parece importante aclararlo, agradeciéndole, por supuesto, profesor Sócrates, por su importante intervención. Anita, te quedaste nuevamente sin señal. No, dije gracias, Miguel, para que continuaras. Bueno, gracias. ¿No sé si me escucharon? ¿Me escucharon lo que planteé? Sí. Ok, vale, gracias. Bueno, como le decía, doctor, gracias por sus aportes, sus explicaciones. Fueron muy valiosas, importantes y precisas. En nombre del equipo, en nombre de los maestros, pues le damos su agradecimiento. Compañeros, hay que dejar claro que hay muchas situaciones que no se alcanzaron a responder. Son situaciones que hacen parte de nuestro diario vivir. Lo que buscamos con esto son generar espacios para que ustedes reflexionen, para que indaguen, para que profundicen, para que empoderados de la normatividad, pues puedan también empezar a responder para las situaciones que se presentan en materia de sus instituciones. En la plataforma van a quedar documentos muy importantes que les permitirán continuar profundizando sobre la temática, como son el decreto 1850 de 2002, que es la base de la jornada laboral y escolar. Hay 2 documentos relacionados con la jornada escolar y laboral. Uno es doctor Sócrates, nuestro doctor hoy que nos exponía, y otro por el doctor Héctor Sánchez. 2 documentos muy completos donde van a encontrar mucha información. Van a encontrar el documento de lineamientos para la implementación de la jornada única del año 2022. Un documento muy completo donde van a encontrar todos esos apartes y dudas relacionadas con la jornada única.
también encontrarán el decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, del cual les mencionaba el doctor, que habla en algunos de sus apartes sobre la jornada única, los procedimientos, los mecanismos, y es muy bueno que ustedes lo tengan presente, porque es un documento que nos sirve para dar el debate en algún momento dado sobre estas claridades. Y también, por último, van a encontrar la videoconferencia que queda colgada en la plataforma y que la pueden escuchar nuevamente. Les invito a que accedamos al material, que lo estudiemos, que lo analicemos, que nos empoderemos de él. Y pues ahora sí, vamos a pasar a los compromisos académicos que tenemos para esta semana. A partir de la lectura del material de apoyo, en esta semana, pues o deben los compañeros entrar al foro y en el foro responder la pregunta que dice: ¿cuál cree que son las razones que motivan a muchos directivos a incumplir las normas de la jornada escolar y laboral, a extralimitarse en sus funciones? ¿Cómo mitigar estas acciones? Compañero, les recuerdo que en el foro pues también deben hacer el aporte a los comentarios realizados por otros compañeros. Algunos compañeros solamente realizan el aporte de ellos, pero no están haciendo el respectivo comentario a los aportes de los otros compañeros. En la tarea va a encontrar un primer punto que realice un ejemplo sobre la asignación académica, la jornada laboral y horario de un docente en un área determinada aplicando las normas. Otro punto dice: elabora una reflexión argumentada en la cual explique las razones por las cuales el descanso pedagógico hace parte de la jornada escolar de los docentes. Y por último, van a encontrar un punto que dice: teniendo en cuenta los 4 criterios para poder ser aprobada la jornada única en una institución educativa, realice un corto escrito explicando las razones por las cuales usted considera que es viable o no la implementación en su institución educativa de la jornada escolar, la jornada única. Explique cuáles son las condiciones innegociables para poder implementarla. Estas son las actividades que tenemos para esta semana. Invitamos nuevamente a los compañeros a que por favor, los que están atrasados se pongan al día, aprovechen, hablen con los tutores, lleguen a acuerdos, no dejemos colgarnos de las actividades. Son muchos los compañeros que desearían estar en esta oportunidad del diplomado, pero son pocos los escogidos y los escogidos son ustedes. Compañeros, damos paso al profesor Vicente para que nos realice las conclusiones generales de la jornada de hoy. Compañero Vicente, por favor. Gracias, compañero Miguel Mesa. En nombre del comité ejecutivo de la compañera Isabel Olaya Cuero, como ejecutiva responsable de la Secretaría de Organización e Información Sindical, el equipo de escuela y bajo la coordinación de Luzadia y Ana María y usted, compañero Miguel, nuestra gratitud y reconocimiento al doctor Sócrates Pérez por su exposición en el día de hoy, de enviarle un cordial saludo al compañero de escuela de Adida, que lo felicitamos que esté aquí, el compañero Ronald Domínguez, capacitándose para luego replicar, como lo deben de hacer todas las compañeras y compañeros que están realizando este diplomado de los 32 departamentos del país y de nuestros 34 sindicatos filiales. He aquí, compañeras y compañeros, esa gran responsabilidad que tenemos todas y todos, quien tenemos esta oportunidad de actualizarnos y capacitarnos y a socializar no solamente a nuestra institución,
sino a todos nuestros colegas de nuestro municipio y de nuestro departamento, porque miren, temas tan importantes que hemos visto cada 8 días y hoy es importante, compañeros, valorar, como lo dijimos en la semana número 5, la importancia de ese consejo directivo, porque si nosotros logramos como docentes y como directivos docentes aplicar la Constitución y la ley y tener excelentes consejos directivos, pues van las cosas a funcionar como deben de ser. También es importante, compañeros, que aunque tengamos diferentes formaciones diferentes a la jurisprudencia, o sea, no todos los maestros somos abogados, pero sí todos los maestros tenemos la obligación de apropiarnos de la normatividad y especialmente aquellas normas que tienen que ver con el ejercicio de nuestra labor, de nuestro trabajo y también de la comunidad donde estamos inmersos. Entonces el maestro, fuera de ser pedagogo, también le toca apropiarse de muchos conceptos, de muchos artículos, de muchos decretos que le permiten actuar pedagógica y socialmente dentro de su comunidad educativa. Por ello, estos temas que tratamos en nuestro diplomado es para que se apliquen, no para que queden allí en los documentos o para que seamos egoístas, no. Antes, por el contrario, tenemos que ser solidarios y compartir con la mayoría de compañeras y compañeros del lugar donde estamos. De igual manera, compañeros y compañeras, yo creo que este tema abordado en el día de hoy permite hacer un análisis reflexivo y mirar cada uno de nosotros y nosotras cómo estamos actuando en nuestra comunidad educativa. Si verdaderamente estamos aportando al cambio, porque es la educación la que permite el desarrollo armónico, social, político, económico. Por eso, la mejor inversión, siempre hemos dicho y no nos cansaremos de decirlo, es la que se hace en educación. Allí nuestro compañero Miguel Mesa, al iniciar, hizo una lectura muy correcta, muy apropiada, como anillo al dedo para la temática del día de hoy. Si no nos educamos, viviremos siempre en la tiniebla de la ignorancia. Y vivir en la ignorancia es permitir que el neoliberalismo, que la oligarquía, que esa burguesía rampante siga imponiéndole a las grandes mayorías su voluntad, sus antigobiernos, su retraso, la esclavitud, la pobreza, la ignorancia. Por eso, ustedes han observado que en las discusiones de la ley de educación que permitirá avances significativos a la sociedad colombiana, los que han manejado este país durante 212 años son los que se imponen. Las ratas de cuello blanco que han robado y siguen robando el país son los que se oponen a tener una educación gratuita, de calidad, una educación pertinente para que entendamos e interpretemos y generemos cambios benéficos a la sociedad. Entonces, es ese llamado, es esas reflexiones, es a lo que nos llevan todos estos temas y especialmente al día de hoy. Decirnos, compañeras y compañeros, que no podemos tener un magisterio que solamente pelee por el signo pesos. No, necesitamos un magisterio que unido busquemos la justicia social, y la justicia social parte también de la buena interpretación y la aplicabilidad de la normatividad
que nos favorece y buscar unidos derogar o modificar aquellas que nos perjudican. Entonces, me huele decirlo, pero yo siempre le digo a ustedes que la ropa sucia se lava en casa y estamos entre colegas. Tenemos que tratar que la mayoría de nuestros colegas, de nuestros amigos que ejercen la presión docente, dejen el miedo, que entiendan que FECODE somos todos, porque todavía seguimos escuchando oralmente y escritamente que la gente pregunta qué está haciendo FECODE. Reducimos a FECODE a 15 personas. O cuando hablamos de ADEL, de la ADE, de ADIDA, del SUTED, de Simana y así sucesivamente los 34 sindicatos, creemos que son solamente la junta directiva, no compañeras y compañeros. Esa responsabilidad es de todos. Si hablamos de ADIDA, somos los 34,000 maestros afiliados a ADIDA. Si hablamos de FECODE, son los 333,000 o 360,000 maestros y directivos docentes afiliados a FECODE. Entonces, es allí, esto, compañeras y compañeros, nosotros esperamos desde FECODE, desde la Universidad Pedagógica Nacional y desde el equipo de escuela, bajo la responsabilidad de Isabel Olaya, y 15 compañeras, perdón, y 12 compañeras y compañeros, que construimos una temática de importancia para todas y todos, que avalada por nuestra universidad, avalada por la voluntad de los 15 ejecutivos y ejecutivas y de este equipo, y ustedes que hacen el esfuerzo cada 8 días en conectarse para la videoconferencia, para estudiar el material, para ampliarlo y compararlo con otros materiales similares o relacionados con la temática, logremos cada día esa semilla, llevarla a cada uno de los 1,103 municipios del país y a todos nuestros colegas para que esa educación sea eficaz y pertinente, liberadora. Allí está esa responsabilidad, está el compromiso. Agradecerles a todas y a todos por ese gran esfuerzo que estamos haciendo. Esperamos que lo continúen haciendo. Decirles que la próxima semana iremos a la semana 8ª y decirles que Dios los bendiga, los proteja y que tengan un feliz fin de semana. Entre 8 días nos conectamos a la misma hora por el mismo canal. Compañero Miguel Mesa, compañera Luzaya, compañera Ana María, continúen ustedes en la dirección y finalización de esta semana número 7. A todos, chao, chao. Y hasta la